Hola, bienvenidos a este segundo Business Knowledge Series sobre Big Data Analytics. En nuestro primer video estuvimos analizando la técnica de RFT y algunas técnicas de manipulación de datos para encontrar en los logs de las páginas web indicaciones sobre comportamientos motivados y segmentar la audiencia recurrente que podemos extraer de Google Analytics para poder de esta manera saber qué partes del micrositio web o de nuestros activos digitales generan mayores niveles de motivación en la audiencia que está visitando nuestro sitio web. En la oportunidad del día de hoy vamos a pasar del ámbito de la motivación a entrar mucho más allá en técnicas de minería de datos como las reglas de asociación para analizar y cuantificar la forma en la que los hábitos de consumo de información y de contenido en nuestra web se van configurando en nuestra audiencia. Bienvenidos, soy Gabriel Contreras, CEO de Cinetic. En esta presentación vamos a seguir un ciclo un poco diferente al anterior. Vamos a reconectarnos con el concepto que vimos en el primer capítulo sobre lo que es un hábito y qué implica. En un segundo momento vamos a ver qué KPIs debemos encontrar en un hábito para considerarlo relevante dentro de una estrategia de marketing digital. En un tercer momento vamos a hacer una aproximación y una demostración de cómo encontrar estos hábitos usando algoritmos de Big Data, de minería de datos, que vamos a encontrar disponibles en SaaS Enterprise Miner. Sin embargo, como lo dijimos en el primer video, estos algoritmos se encuentran en otras plataformas similares a Miner, como puede ser IBM SPSS Modeler, y también se pueden encontrar vía programming en herramientas open source como R. Al final haremos un breve recorrido sobre lo hecho y tomaremos algunas conclusiones y recomendaciones para el futuro. Muy bien, analicemos entonces la definición de nuestro ciclo metodológico. En un primer momento habíamos hablado de que lo más importante es encontrar los indicios de conducta motivada en el tráfico de nuestro sitio web. Cuando encontramos y hemos segmentado la audiencia recurrente de nuestro sitio web y sabemos qué los motiva y por qué los motiva, debemos encontrar secuencias de elementos motivadores. Si me motiva el elemento A y el elemento B y el elemento C dentro de nuestro sitio web, tengo que encontrar si hay un hábito que conecte estos tres elementos motivadores en el mismo usuario para poder aprovechar esto. Para eso vamos a usar reglas de asociación y es el contenido de este segundo vídeo. Miremos entonces qué es un hábito nuevamente y qué KPIs podemos extraer de un hábito. Habíamos hablado que un hábito es un comportamiento con ritmo, un comportamiento ritualístico. Existen los hábitos en la raza humana por la necesidad que tenemos de adaptarnos al medio ambiente. No podemos estar construyendo rutinas de comportamiento cada vez que para la misma situación, todos los días de manera diferente. Si analizamos un poco, cada vez que nos levantamos, tenemos más o menos los mismos rituales de despertar. Nos levantamos, tal vez nos estiramos, vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos. Y eso ocurre todos los días más o menos de la misma manera, porque sería muy complejo para nuestro cerebro configurar hábitos diferentes para las tareas del día a día todos los días, armar nuevas secuencias de comportamientos. Lo mismo pasa cuando un usuario ingresa a nuestro sitio web. El usuario generalmente, para el caso de publicaciones XX, que es la empresa hipotética para la cual estamos haciendo este análisis, los usuarios de ese sitio web es de noticias y de información, generalmente navegan en el sitio web siguiendo unos hábitos y unos patrones particulares de búsqueda e interacción con los activos digitales que se encuentran embebidos dentro de esta página. Es por eso que el hábito se convierte en una de las unidades fundamentales de análisis para publicidad programática y diseño y desarrollo de contenidos. El hábito también es predecible porque por la misma naturaleza de ser ritualístico puedo predecirlo y cuantificar su probabilidad de aparición a futuro. Es la razón de ser
de la obtención y de la encontrar estos hábitos. Pero la pregunta habitual aquí es, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son esos hábitos de navegación y cuáles son esas características de esos hábitos y esas intensidades y esas frecuencias con las que aparecen en nuestros visitantes regulares? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que un hábito entonces tiene tres características importantes. Primero, es la concurrencia de comportamientos. Un hábito, volviendo al caso del despertar en la mañana, el hábito de despertar está embebido dentro de ese hábito varios comportamientos. Por ejemplo, el estirarse, el lavarse los dientes de una forma particular, bañarse de una forma particular, desayunar de una forma particular. Noten entonces que hay cuatro comportamientos ahí metidos: estiramiento, lavado de dientes, baño y desayuno. El hábito de despertar lo configura la secuencia de esos cuatro comportamientos. Entonces, esos cuatro comportamientos ocurren en un mismo momento del tiempo y en un mismo espacio. Por eso es el primer elemento de un hábito. El segundo, ocurren en una simultaneidad dentro del mismo momento del tiempo, es decir, ocurren dentro de la mañana. Por ejemplo, si yo me estirara en la tarde, ya ese estiramiento de la tarde no estaría indebido dentro del hábito de despertar porque cambié de tiempo y seguramente también cambié de espacio. Entonces la simultaneidad se da en que en una franja de tiempo y en un momento y en un espacio específico, ese conjunto de comportamientos se da de una forma específica. Y finalmente tiene una secuencia. El hábito también, pues es común no que me desayune y después me estire. Generalmente es común que primero me estire, después me lave los dientes, después desayune o me bañe. El orden en el que estos comportamientos se exhiben en ese espacio y en ese tiempo tiene una importancia analítica relevante, y más aún si lo trasladamos a nuestro ejemplo, que es análisis de tráfico web para poder generar acciones de publicidad programática y de generación y diseño de contenidos y aplicaciones. La secuencia con la que una persona visita nuestro sitio web es relevante. Por ejemplo, no es lo mismo entrar a nuestro sitio web visitando contenido relacionado a entretenimiento y después pasar a deportes, que entrar primero por deportes y pasar por entretenimiento. Aunque el resultado es el mismo, y el resultado es que el visitante tuvo contacto con estos dos contenidos, lo que es claro es que en el trayecto estamos perdiendo oportunidad de poner un banner, de hacer una oferta, de entender el comportamiento de esta persona o de generar mayor atracción e engagement con este visitante. Entonces, para efectos de nuestro análisis, en esencia, es importante los comportamientos individuales que componen el hábito, la simultaneidad o coocurrencia de estos comportamientos dentro de un mismo momento de espacio y tiempo, y finalmente la secuencia o orden en el que estos comportamientos se exhiben dentro de ese marco espacio-temporal. Es importante entonces, después de haber visto esto, entender que hay una técnica de minería de datos que nos permite encontrar dentro de datos transaccionales estas coocurrencias, secuencias, simultaneidades dentro de los comportamientos, y a esto lo hemos llamado reglas de asociación. Las reglas de asociación, en efecto, son una técnica de minería de datos que nos permite encontrar coocurrencias, secuencias y configurar reglas, y estas reglas se convertirían entonces en los hábitos que vamos a perseguir, monitorear y utilizar dentro de nuestra estrategia de marketing digital en el sitio web para incrementar tráfico o para el diseño y desarrollo de contenidos y aplicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de la minería de datos, o dentro de esta técnica particular de minería de datos que se llama las reglas de asociación, vamos a encontrar asociaciones entre comportamientos. Entonces vamos a poner dos ejemplos: el comportamiento A y el comportamiento B. El comportamiento A consiste en consultar contenido de deportes, mientras que el comportamiento B consiste en consultar contenido asociado a política. El primer indicador que debemos extraer de un KPI a través de las técnicas de Association Rules es el soporte, que cuantifica una probabilidad conjunta entre que en la misma visita del mismo individuo consulte
el contenido de deportes y el contenido de políticas sobre el total de visitas. Note que la fórmula es muy simple, se va a expresar en porcentajes. En cuántas visitas el usuario visitó los dos contenidos sobre el total de visitas que el usuario ha hecho al sitio web. En un segundo momento, y este es un indicador importante porque indica que este hábito ha ocurrido y cuántas veces ha ocurrido, cuál es la probabilidad de que el hábito ocurra. También es importante el tema de la confidencia. La confianza es un indicador relevante porque define la fuerza asociativa entre el hábito de consumir contenido de deportes y contenido político. Porque es una probabilidad condicional, consiste en tomar cuál es la probabilidad de que se vea el contenido A y B dado que se vio el contenido A. Es un indicador importante porque me permite ver qué tanta capacidad de extrapolación tiene la regla. En la medida en la que yo estoy comparándome, estoy viendo qué tan probable es ver el contenido B, es decir, el contenido de política, dado que vi el contenido de deportes. Indicaría entonces que si yo tengo una persona que ve el contenido de deportes, le puedo ofertar ver el contenido de política si la confidencia en esta regla en el hábito es alta. Tenemos entonces un segundo elemento y es ver la confidencia esperada o confianza esperada, que determina un poco cierra un poco el ciclo de métricas dentro del ejercicio porque complementa la confianza en la medida en la que estoy colocando la total de visitas en el denominador y en el numerador estoy viendo el comportamiento de ver, hacer consultas sobre política. Entonces, por ejemplo, si en la confidencia estoy viendo cuál es la probabilidad de ver los dos contenidos sobre haber visto solamente uno de los dos contenidos, que es deportes, en confianza esperada estoy viendo cuál es la probabilidad de ofertar este contenido a nuevas audiencias que no hayan visto, en este caso, el contenido de deportes. Repitiéndolo de una manera diferente, en confidencia estoy viendo cuál es la probabilidad de ver contenido de deportes y política sobre la probabilidad de solamente ver contenido de deportes, para ver la fuerza condicional o la probabilidad condicional de esta regla. Y en la confidencia esperada estoy analizando cuál es la probabilidad de ofertar el contenido de política sobre el total de la muestra. Finalmente, cuando yo divido la confidencia esperada sobre la confidencia esperada, voy a tener un indicador que se llama lift, donde 1 indicaría que la regla realmente tiene por debajo de 1 indicaría que la regla tiene un muy bajo atractivo y propiedades de extrapolación a nuevas visitas, mientras que por encima de 1 indica que la regla puede ser extrapolada a nuevas visitas. Noten que tanto el support confidence y expected confidence están extrayendo de datos históricos que salen de los logs de las páginas web y de Google Analytics. Pero y todas las reglas o hábitos que encontremos dentro de esta exploración de datos históricos tendría que ayudarnos a encontrar hábitos que sean extrapolables al futuro. Si el lift me da muy por debajo de 1, indicaría que el hábito describe muy bien el pasado, pero de pronto no es tan atractivo para poder verse de cara a futuro. Si vemos un lift por encima de 1, cabe la posibilidad de que el hábito sea recurrente, frecuente y futuro, y en el futuro se vaya a presentar. En ese orden de ideas, comencemos con una demostración de esto, en donde vamos a tener esta data que tenemos y que vimos también en nuestra sesión 1, en donde analizamos la técnica de RFT para análisis motivacional. Aquí lo que vamos a analizar es, la primera columna es el ID del visitante recurrente. Tenemos, por ejemplo, el visitante 0. En la segunda columna tenemos la fecha de la visita. Miren que el visitante 0 hizo 3 visitas el 14 de junio. Tenemos también una secuencia, porque encontremos que la secuencia es importante como lo vimos anteriormente. No es lo mismo primero ver deportes y después ver política que ver primero política y ver después deportes. En la secuencia, lo primero que hizo la persona fue entrar a la columna de opinión de Bogotá. Lo segundo que hizo fue ir a deportes en Bogotá y lo tercero que hizo fue ir a educación en Medellín. Y con eso cerró su interacción el día 14 de junio. Entonces, con esta información vamos a pasar entonces a una herramienta de minería de datos llamada SAS Enterprise Miner.
El SAS Enterprise Miner o los mineros de datos básicamente son herramientas que nos ayudan a extraer información de grandes volúmenes de datos, siguiendo algoritmos programáticos que vinculan diferentes áreas de conocimiento: la estadística, la ingeniería, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas. Todo este tipo de conocimientos y algoritmos convergen en una herramienta como esta. En el caso de SAS Enterprise Miner, sigue una metodología llamada SEMA. SEMA básicamente es un acrónimo que tiene como secuencia sample o muestreo, donde encontramos una serie de herramientas para lograr esto. Explore, exploración de datos, es el segundo elemento en el acrónimo, y encontramos una serie de elementos y de algoritmos y de técnicas para poder explorar datos. La modificación del SEMA, donde también encontramos herramientas para eso: modelización, evaluación o assessment. Sample, explore, modify, model and assess. En este caso vamos a traer, entonces lo primero que vamos a traer son nuestros datos y vamos a pegarles, a observarlos rápidamente. Vamos primero que todo a ver un poco qué variables tenemos y a darles un rol. La primera variable que tenemos es una variable que tiene que ver con el ID del visitante y la vamos a dar un rol de ID. Lo segundo es qué micrositio visitó, y esa va a ser nuestra variable objetivo y tiene un rol, un nivel de medición nominal, pero tiene un rol objetivo. También tenemos la secuencia, que es una variable en intervalo, pero pues en últimas es la secuencia, lo que hice en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Después vamos a analizar, vamos a tener como ID temporal la fecha, y finalmente vamos a ver la interacción, porque pues la misma persona pudo haber estado en diferentes fechas, pero nos interesa captar si en la misma interacción cómo fueron sus hábitos. Lo primero entonces que vamos a hacer y que debemos hacer es usar algunas herramientas de exploración de datos para poder analizar un poco los elementos. Entonces conecté un nodo multiplot para analizar gráficamente algunos componentes de esta data, y los resultados vamos a poderlos analizar desde acá. Entonces por ejemplo, tengo diferentes microsites o micrositios con su respectiva frecuencia de visita. Y este microsite que está acá, por ejemplo, es el micrositio que contiene la galería de entretenimiento en Bogotá, que tuvo durante el periodo de análisis 141 visitas. La visita más frecuente o como con más relevancia fue el micrositio de Bogotá para educación, la galería la galería de educación, de contenidos educativos de este periódico en Bogotá, que tuvo 385 visitas a lo largo del periodo de análisis. Se podrían hacer diferentes exploraciones gráficas, pero es importante tener en cuenta porque claramente los hábitos son la configuración de visitas a los micrositios, y en ese orden de ideas tendríamos entonces que hacer una exploración correcta. Vamos a usar entonces un nodo. Ese nodo generalmente se llama reglas de asociación. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo detección de hábitos. Y en estos detectores de hábitos vamos a conectarlo a nuestros datos base. Esta conexión a nuestros datos base nos permite entonces hacer algunas parametrizaciones. Lo primero es que vamos a normalizar un poco los datos. Normalizarlo quiere decir, digamos, eliminar algunos ruidos externos en la forma de las variables. Después vamos a analizar la secuencia de eventos. Entonces, aquí le voy a pedir básicamente que me generen secuencias de A2. ¿Qué quiere decir secuencias? Yo puedo encontrar hábitos que componen de 3 comportamientos, de 4 comportamientos. Para efectos de este ejercicio vamos a encontrar hábitos que se compongan de máximo 2 comportamientos. Es posible que dentro de la exploración encontremos muchísimos hábitos. Entonces vamos a filtrar solamente aquellos hábitos con un 50% de confidencia. No le voy a poner ninguna limitación en cuanto a la mejora o lift. Voy a trabajar el soporte a nivel porcentual y voy a trabajar reglas con soporte igual o superior al 2%. Finalmente le voy a pedir que me exporte los datos. Básicamente que voy a trabajar con los 50 hábitos más relevantes o más representativos, y voy a pedir que esta programación se corra en este nodo donde le voy a dar habilitar.
En este proceso entonces Enterprise Miner, pero al igual lo podría hacer Modeler o lo podría hacer alguna otra herramienta, va a hacer todo un proceso de minería de datos para extraer los hábitos o rules o reglas que compone la visita o tráfico a nuestro sitio web. Los resultados de este análisis, básicamente tenemos en este primer gráfico un análisis de la mejora, en donde estoy encontrando más de 1000 reglas, más de 10.000 reglas, y cada una de estas reglas tiene un comportamiento en cuanto al lift, que es el primer indicador que les decía, la capacidad de la regla de ser predictiva hacia futuro. Por ejemplo, aquí tengo una regla y esta regla en la mitad, escojamos una regla. Esta es la regla número 7138, que tiene una mejora de 1.10. Y esta regla consiste en primero visitar infografías de la parte de educación del periódico y después pasarse a videos en la parte de crónica de Medellín. Recordemos que esto es un website de un periódico con distribución a nivel nacional. Es posible que un usuario consuma contenido de diferentes geografías en el mismo sitio web. Aquí tengo otra regla, esta es la regla 8656, que tiene un lift muy bajito. Noten que tiene un lift por debajo de 1 o inferior. Recordemos que cuando el lift es inferior, la regla carece de atractivo porque digamos que no hay tanta potencial de extrapolación. Pero esta regla consistía, por ejemplo, en visitar infografías de la sección del periódico de opinión en Medellín y después de haber hecho consulta de este contenido, pasar a consultar memes sobre tecnología en Bogotá. Después de haber terminado esta primera exploración, tenemos que mirar un análisis también de las reglas en donde colocamos en el eje de las X el porcentaje de confianza y en el eje de las Y el porcentaje de support. Claramente en el cuadrante superior derecho, que es este cuadrante que estoy marcando acá, se encontrarán las reglas más atractivas y las reglas con mejor capacidad descriptiva del comportamiento y de los hábitos de la gente. Miremos alguna de estas reglas. Por ejemplo, esta sería este hábito. Este es el hábito, en este hábito particular tiene un 89% de confianza y un 79% de support, y es el hábito de visitar videos de entretenimiento en Bogotá y después ver videos de mundo, sobre temas de mundo en Bogotá. Entonces este hábito, que es muy alto tanto en support como en confidence, nos está indicando que hay un porcentaje relevante de la población o del tráfico web que lo que primero hace es ver videos de entretenimiento y después pasa a ver videos de mundo, lo que indicaría que en el trayecto entre video y mundo tenemos que desde el desarrollo web simplificar ese recorrido, pero también en ese recorrido podemos aprovechar espacios publicitarios para vender dependiendo de las propiedades y características demográficas de la audiencia, vender esos espacios a anunciantes con algún interés de comunicación en nuestro website. Noten el volumen tan relevante de reglas que estamos encontrando y tan grande, ¿no? Estas reglas son lo que nosotros venimos denominando entonces configuraciones de hábito. Miremos algunas de estas reglas en mayor detalle para poder analizarlas. Recordemos que pedimos hábitos de dos caras, ¿no? Hábitos en dos secuencias, es decir, hábitos que compongan dos comportamientos. Por eso primero tenemos un elemento 1, que es el primer comportamiento que se presenta, y el elemento 2, que es el segundo comportamiento que se presenta. Importante tener en cuenta el orden, porque no es como lo hemos venido diciendo, el orden en una regla de esta naturaleza tiene sentido y tiene valor. Entonces vamos a hacer un sort por la mejora, desde el hábito que tiene mayor posibilidad de ocurrencia hacia el futuro, hacia el menor. Y vamos a ver este hábito, que es el hábito o la regla número 12004. Es decir, que hemos encontrado cuántas reglas. Hagamos un sort, encontramos 12.142 reglas o hábitos diferentes en el proceso de navegación en el website. Miremos entonces este primer hábito. Este primer hábito tiene un support del 2%, 2,6% y una confianza del 64%. ¿Y cómo es este hábito? La gente primero entra a ver videos sobre estilo de vida en Cali y después que se han publicado particularmente para la gente de Cali. Y después de haber visto videos de estilo de vida en Cali, pasa a ver videos de opinión. Pasa a ver contenido en la galería de opinión de Medellín.
Este hábito parece ser demasiado marcado. Hay un segundo hábito con un lift de 1.68, al igual con alta confianza y alto soporte, y es primero ver alguna infografía sobre estilo de vida en Cali, producida en Cali, y ahí mismo pasar a ver algún video sobre noticias económicas en Cali. Estos hábitos y esta amplia variedad de hábitos detectados dentro de la base de datos básicamente son reglas que nos permiten describir el comportamiento de nuestros usuarios. Sin embargo, es importante ver que hasta ahí no llega. Necesitamos ver qué hábitos particularmente ha tenido cada uno de nuestros usuarios, y es aquí donde podemos ver nuestra base de datos sobre las reglas. Miremos, por ejemplo, que la regla 1, que es la regla, recordemos el hábito 1, ver la galería de tecnología de noticias tecnológicas en Bogotá y después ver la galería de educación. Voy a ampliar esto un poco más para facilitar la lectura. Tengo que esta regla, que es ver la regla 1, es ver la galería de tecnología en Bogotá y después pasar a ver noticias de la galería de educación también en Bogotá. Es esta misma regla de acá. Miro básicamente esta tabla, lo que nos ayuda a ver es quién de nuestros visitantes ha tenido la posibilidad de ver o tiene esta regla o exhibe este comportamiento. Uno sería que esta persona exhibe este hábito y cero que no. Entonces este análisis no solamente nos permite detectar los hábitos, sino marcar y taguear con algún tag o flag a nuestra audiencia siempre que cada uno de estos visitantes haya exhibido ese hábito particular. En ese orden de ideas vamos a tener que ver algunos de los elementos relevantes dentro de la data, ¿no? Esta data de alguna u otra manera nos permite no solamente trabajarse por sí misma, sino unirnos a otra información o fuentes de información que hayamos visto anteriormente que son, digamos, de relevancia para este proceso. Hasta ahí no termina un poco la cuestión. La cuestión no tenemos, hay comportamientos de navegación dentro del sitio web que son muy complejos. Sabemos que no, los hábitos y los comportamientos durante un proceso de navegación no tienen solo dos comportamientos como lo estamos conceptualizando en este ejemplo. Es posible que encontremos comportamientos sumamente complejos, y entender esos comportamientos complejos nos puede ayudar mucho a encontrar nichos nichos de consumo de contenido dentro de nuestro website, y en ese proceso poder ofertar espacios publicitarios anunciantes dentro del website, mejorar nuestro proceso de diseño y producción de contenido, y en ese orden de ideas mejorar la experiencia y el engagement que pueda tener nuestro website con la audiencia. Vamos a usar una segunda técnica de minería de datos o de analítica, que es clustering de variables. El clustering de variables nos va a ayudar un poco a encontrar, recordemos que tenemos una base de datos muy amplia, eh, en donde tenemos los hábitos básicamente de cada una de nuestras unidades, de nuestros visitantes recurrentes, si presenta o no cada uno de estos hábitos y si lo exhibe. Entonces vamos básicamente a mirar algunos de los elementos relevantes. Voy a volver a correr el nodo de detección de hábitos, que básicamente es una association rules. Y una vez terminado ese proceso, voy a correr el clustering de variables. El clustering de variables, como les digo, lo que va a hacer es unir las reglas, unir los comportamientos y las reglas. Aquí estoy teniendo un error. Vamos a revisar algunos elementos del nodo previo. Miremos primero los datos exportados en el dataset de entrenamiento. Y vamos a actualizar los datos un poco para poderlo ver antes. Ok, volvimos a correr el nodo, vamos a analizar los datos de exportación en el entrenamiento. Ahora sí tenemos. Lo que ocurría era que no estaba permitiéndole a la base de datos guardar
persona por persona sus hábitos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, solo aparecía ceros. Ahora tengo que, por ejemplo, el visitante uno, por decir algo, tiene, o alguno de los visitantes, el visitante 131, no exhibe el hábito de ver tecnología en Bogotá y luego ver educación, pero sí exhibe el hábito de ver crónicas en la galería de noticias y después ver la galería de noticias de educación. Este uno indica que este individuo sí exhibe este hábito, mientras que este cero indica que este individuo no exhibe este hábito de navegación en el sitio web. Habiendo analizado esto, vamos a hacer un clustering de variables. ¿Por qué clustering de variables? Porque lo que tenemos aquí, volvamos a ver esta base de datos, lo que tenemos acá es que cada variable es un hábito, ¿no? Y tenemos muchas variables. Recordemos que más de 10.000 hábitos fueron detectados por el algoritmo. Necesito analizar ese universo porque realmente es muy poco probable que dentro de una estrategia de marketing digital atendamos a un hábito. Necesitamos ver que núcleos de gente pueden estar exhibiendo más o menos los mismos hábitos para podernos concentrar en unidades temáticas de contextualización del contenido y así poder tener mejor asertividad en las estrategias de publicidad programática. En ese orden de ideas vamos a usar una técnica llamada clustering de variables. El clustering de variables lo encontramos dentro de Enterprise Miner en el nodo de exploración, dentro de la fase de exploración de la metodología SEMA. Vamos a mirar que vamos a encontrar las correlaciones entre las variables manteniendo la jerarquía que éstas tienen vamos entonces a correr el nodo en búsqueda de encontrar algunos elementos relevantes o unidades contextuales relevantes. Aquí el nodo está corriendo sin ningún inconveniente y lo que estamos haciendo es encontrando familias de hábitos para poder encontrar territorios dentro de nuestro website para ofertar espacios publicitarios anunciantes. También podemos usar esas familias de hábitos para encontrar ayudarnos a mejorar nuestra comprensión del usuario o también para el diseño y producción de contenidos y aplicaciones. El nodo ha terminado, el algoritmo ha convergido y los resultados los vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que entender es básicamente que hay una serie de clusters, que es lo que vamos a ver acá. Lo primero que analizamos es que encontramos que básicamente hay una familia de comportamientos, que es lo que vamos a analizar acá. Encontramos un total de 7 comportamientos o 7 grandes familias de hábitos. El tamaño de la esfera indica básicamente el tamaño mismo del hábito. Vamos entonces ahora a analizar con qué frecuencia se está presentando este hábito. Vamos a pedirle el dendrograma. Vamos a solicitar algunos elementos relevantes. El dendrograma es un gráfico que nos permite ver cómo los hábitos se están configurando. Los hábitos se configuran básicamente en función de cómo se unifican. Si ustedes se dan cuenta, el dendrograma parte de una totalidad insesgada, es decir, el universo es todo esto, el universo de hábitos, pero se van especializando en la medida en la que vamos encontrando gente con hábitos similares. Entonces aquí vamos a encontrar algunos, y es por ejemplo iniciar la visita a la página web viendo alguna galería en la parte de crónicas y después pasar a ver videos en la parte de absurdos del periódico. Y este comportamiento puede estar muy correlacionado con ver primero algún video asociado a educación y después ver algún video de absurdos, o ver algún video de tecnología y después ver algún video de absurdos, o un video de absurdos y después ver alguna noticia de mundo. Este análisis es muy valioso en la medida en la que nos permite entender la naturaleza misma de las reglas de asociación y en últimas termina siendo sumamente relevante. Miremos algunos gráficos de constelaciones. Este es el gráfico de constelación global, donde habíamos visto cómo existían un total de 7 hábitos. Si seguimos analizando algunas constelaciones, vamos a ver algunas de estas constelaciones adicionales. Miremos, por ejemplo, esta familia de hábitos. Parece que el hábito 10, el 486, el 485
y este hábito de acá, el 499, son uno solo y ahí pareciera ser hábitos muy similares. Entonces vamos a ver rápidamente estos hábitos, cómo están compuestos, porque en últimas es de bastante interés dentro de nuestro análisis comprender la lógica de estos hábitos. Por ejemplo, podemos ver aquí el ejercicio y ese hábito pareciera estar muy asociado al clúster número 4. Ese clúster número 4 vamos a analizarlo desde esta perspectiva para tratar de entender algunos de sus indicadores, a ver si vale la pena centrar la atención en ellos. Y estamos viendo que en efecto pareciera no ser tan relevante por el indicador de R cuadrado. El R cuadrado es un indicador sobre qué tan, al ser un clustering de variables, qué tan correlacionada está la variable con sus homólogas. Es un tema técnico, sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Entonces miremos aquí el clúster 4. El clúster 4 tiene una frecuencia de aparición de básicamente todo lo que tenga que ver con clúster 4. Aquí lo tenemos. Tiene en el grupo 1 la probabilidad de ocurrencia del 5%, pero si lo sumo en el grupo 2 suma hasta un 8%. O sea, este grupito de acá de hábitos está marcado para el 8% de la población aproximadamente. Entonces miremos un poco, es la regla 10, la 486 y la 485. Vamos a devolvernos rápidamente hacia atrás en nuestro análisis para analizar quiénes son esos hábitos. Entonces encontramos aquí que en la tabla de reglas, el hábito 10, vamos a analizarlo rápidamente para tratar de construir ese hábito. El hábito número 10 consistía básicamente en ver videos de la Galería de Educación de Bogotá y posterior a eso ver la crónica la galería de las noticias y crónicas también de la sección de Bogotá. Eso estaba con el hábito 468. Entonces vamos a seguir bajando en el hábito 468. Les parece que eso también está correlacionado con ver noticias de tecnología en Medellín y noticias de tecnología en Bogotá. Entonces parece que las personas que están interesadas en ver información asociada con crónicas en Bogotá y educación en Bogotá también están interesadas en ver información y contenido de tecnología en Medellín y Bogotá. Por lo tanto, hay que simplificarles la ruta en el diseño y el análisis de este contenido. Es de esta manera, entonces, como podemos analizar hábitos que terminan siendo marcados, sin embargo pueden haber hábitos de diferentes niveles de complejidad y estas básicamente son familias de hábitos a la hora de analizar y a la hora de comprender. Por ejemplo, aquí hay una familia de hábitos que se conecta con esta segunda familia de hábitos. Lo que es importante ver en el website es cómo, por ejemplo, estos hábitos, este hábito de acá es un hábito que me conecta con otros 4 hábitos a su alrededor. Es importante entonces desde el diseño web simplificar estos trayectos que están acá para poder simplificar el paso de este contenido a este contenido. Y este espacio es un espacio muy valioso porque en este espacio se puede dotar con banners publicitarios, con siguientes mejores ofertas o con alguna actividad para generar mayor nivel de engagement dentro del sitio web. Muy bien, habiendo hecho entonces este pequeño recorrido, hagamos un resumen de la sesión de hoy. Hoy estuvimos analizando cómo encontrar hábitos dentro del proceso de navegación y tráfico del sitio web. Partimos de extraer los logs de la página web y la información de Google Analytics, organizándola a través de la metodología Dataflux en esta columna que estamos viendo acá, donde tenemos el ID, la fecha de la visita, la secuencia de acciones que la persona realiza dentro del sitio web y qué parte específica del sitio web está visitando. Lo primero que hacemos es una exploración gráfica de la información para tratar de entender algunos patrones visuales que sean relevantes para los procesos analíticos subsiguientes. En un segundo momento hacemos la corrida del análisis del algoritmo de reglas de asociación que nos va a permitir encontrar reglas o hábitos que lo definimos entonces como un hábito, como lo que estamos viendo acá, es la secuencia de comportamientos que tiene unos indicadores de support, confidence y mejora. En cuanto mayor sea la mejora, es un hábito con una mayor probabilidad de ocurrencia hacia el futuro y de mayor atractividad analítica para poder hacer actividades de publicidad programática.
Pueden salir dentro de un proceso muchas reglas y esas reglas se tienen que marcar, es decir, cada uno de los sitios de los visitantes debe tener marcado con un 1 y con un 0 el hecho de si exhibe o no exhibe este hábito. 1 es que la persona exhibe el hábito, 0 es que la persona no lo exhibe. Finalmente, cuando tenemos muchos hábitos, porque pueden emerger muchos, hacemos un uso de un algoritmo llamado clustering de variables y con este clustering de variables lo que buscamos básicamente es encontrar familias de hábitos. Estas familias de hábitos pueden representarse gráficamente a través de nudos o islas de hábitos que se conectan entre sí y esto es muy útil a la hora de mejorar el contenido, desarrollar y diseñar nuevo contenido, mejorar la experiencia de tráfico web y claramente para la hora de ofertar espacios publicitarios para anunciantes dentro de nuestro sitio web, dependiendo de las necesidades de información del anunciante y las características de tráfico y recurrencia de nuestro website. Es así como hemos terminado un segundo vídeo sobre Big Data Analytics, porque el Big Data es mejor mostrarlo que presumirlo y les damos las gracias por estar con nosotros y lo vamos a ver. Nos veremos en un siguiente vídeo en esta Business Knowledge Series sobre Digital Big Data. Gracias.